Como ya vieron, se nos llegó diciembre. Y ya está aquí, a la vuelta, ya prácticamente es la otra semana. Y es uno de los meses con más celebración, con más festejo, con más apapacho, abracitos al corazón, porque son los meses en que compartimos con nuestras familias. Exacto. Y pues en este video vamos a descubrir todas esas festividades que están muy marcadas en este mes, tanto tradiciones y festividades pues que estén ya estipuladas. Sí, descubrir y conocer porque fueron unas festividades para ti y otras para mí, que es lo que vamos a ver, como algunas se van a ir como entrelazando unas con otras por toda la connotación que tienen en todo este ámbito, ¿no? de la Navidad, que es más que nada. Exacto. Cuéntame cómo eran esas festividades para ti. Digo, yo ya tengo una parte de esas historias tuyas y pues más o menos conozco, pero pues para las personas que nos ven, cuéntanos cómo la vivías de niño y pues sí. todas esas festividades. Pues mira, para mí era una festividad muy esperada porque esas eran mis vacaciones largas. En Colombia nosotros terminamos el ciclo escolar en noviembre, finales de noviembre, entonces ya se venían todas esas vacaciones largas de prácticamente 2 meses y entonces eran las vacaciones de diciembre y en Colombia las vacaciones es algo que uno se espera mucho, ¿sabes? Igual que aquí. Pero es diciembre, ¿sabes? Es esa fiesta, es esa alegría, compartir con la familia, compartir con tus primos, porque vienen de afuera o tíos que vienen de afuera, ¿sabes? Entonces es algo que a mí me gustaba como esperar mucho, ¿sabes? Y luego hay algo aquí que creo que no te he contado, pero en una emisora, bueno, para empezar, en Colombia, diciembre empieza, todas estas festividades empiezan desde septiembre, porque en septiembre empiezan todos los meses con bre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Claro. ¿Va? Entonces, hay una emisora, creo que se llama Olímpica. Ella tiene una nota peculiar, bueno, no es una nota, es un anuncio peculiar que dice, desde septiembre se siente que viene diciembre. Entonces, haz de cuenta que eso es parte de la cultura popular de Colombia. Y el 1 de septiembre ya suena eso en esa emisora siempre, 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 siempre. Ok, es como la antesala a los preparativos de todas estas festividades. Entonces... Sí, era lo que yo te decía el otro día. Para algunas culturas o algunos países, diciembre no empieza desde finales de noviembre, cuando pones tu pinito, pones tu arbolito de Navidad, sino desde mucho antes. Ok, muy bien. Entonces, básicamente sí se sentía ese espíritu de fiesta, como bien lo mencionas, desde meses atrás. Eso era lo que quería más o menos que nos dijeras. Si era como días de no escuela nada más, o si se sentía ese espíritu de fiesta. Ok. Fíjate que de mi lado fue un poquito más complicado porque en mi familia no se ha acostumbrado tanto esas celebraciones, básicamente porque la familia de mi papá era pues de esta religión, digo que todos conocemos, que son los testigos de Jehová, que pues limitan demasiado ese tipo de festividades y pues es muy complicado, o sea, no ocurren esas celebraciones, o sea, no había prácticamente nada de esas celebraciones que pues ocurren en este mes de diciembre, porque pues tú sabes que para ellos pues no es aceptable. Sí, o sea, esa religión no aceptaba ese tipo de festividades. Más que nada las veía desde un punto de espectador, o sea, porque pues ponle que tenía vecinitos que sí la celebraban o lo que veía en la televisión o lo que se sentía pues ahí en el lugar donde vivía, pero pues sí tengo historias por contar, pero pues sí es como más que nada desde un punto de espectador porque no sucedía. Ok, y ahorita de grande, ¿ya cómo has transformado esa parte? Pues cuando iniciamos nosotros, algo que siempre te hice saber es que me perdí de mucho durante tantos años de mi niñez y adolescencia en cuanto a ese tipo de festividades que yo quería, o sea, que las iniciáramos y pues vivirlas por primera vez. O sea, para mí el recibir regalos de Navidad o el pinito o los villancicos o de que la cena, o sea, todo eso pues era prácticamente algo nuevo para mí. Entonces, el vivirlo, pues, ya cuando era prácticamente un adulto, pues, o sea, estaba bien, no estaba mal, era algo que tuve que experimentar mucho tiempo después. Sí,
Sí, sobre todo porque era como que en esta parte tú tenías que acostumbrarte a eso nuevo. Ajá. Sabes que, como bien lo dijiste, eras un espectador, Ajá. pero ahora ya tenías que hacerlo. Y hubo un momento en que yo sí sentía que como que no sabías cómo hacerlo Sí. o cómo reaccionar a esto, y algo que para mí era muy natural, a ti te costaba un poquito como que Exacto. encontrar ¿y qué se hace? Y de hecho me has Ajá. preguntado, a veces todavía me preguntas cosas, después de tanto tiempo ya juntos, me preguntas cosas de, ¿y cómo se hace esto? ¿Y cómo, y hay preguntas que son como muy nobles en ti, que me dices, ¿y eso cómo se hace? ¿Y eso cómo se come? ¿Y eso cómo? O sea, siempre tienes como una pregunta, un cuestionamiento de cómo hacer ese tipo de cosas. Ajá, exacto. Y son precisamente cosas que ya estás aprendiendo. Exacto. Y pues a lo largo de lo que llevamos a relaciones, prácticamente el no ya dar por hecho de que, ya no lo viví, o de que ya no, o sea, ya resignarme a que no sucedió, sino, o sea, quiero vivirlo, ¿sabes? Y pues ahí la llevamos. Por ejemplo, en nuestras últimas vacaciones que fuimos con mi mamá y mis hermanas, pues tuvimos nuestra primera noche Sí, navideña. Entonces, para mí fue algo realmente especial porque pues nunca lo había sentido pues así. Entonces, faltan cosas por vivir, por hacer, pero pues ahorita creo que estamos en un punto donde todo es válido y todo está muchísimo más relajado. Sí, claro. Y pues bueno, ¿qué te parece si ya damos inicio a toda esta Ajá. A toda esta temporada de tradiciones y festividades? Exacto. En un sentido lineal, desde que empieza diciembre, ya te dije de que en Colombia desde septiembre empezamos diciembre, y pues bueno, es la primera festividad que a mí me gustó muchísimo de niño y que era de las más esperadas, incluso ahorita que ya lo estaba como pensando cómo contártelo. Ajá. Creo que era más esperada incluso que Navidad. Entonces, esta festividad es el Día de las Velitas. Ajá. Que ya yo te he contado mucho de este día, que a mí me sorprende que aquí no lo celebren, que aquí no sea festivo el 8 de diciembre. Y pues bueno, para nosotros en Colombia el Día de las Velitas, todo, al igual que, bueno, todo en diciembre prácticamente tiene una connotación religiosa, ¿no? El Día de las Velitas es precisamente el 8 de diciembre. En Colombia es festivo. Y desde la noche anterior, el 7 de diciembre, se empieza a celebrar. Sí. Y el 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces, esa parte la empezamos nosotros a trabajar desde el 7 por la noche. Ajá. Entonces, salen los niños con unos farolitos, que los farolitos son como que, como una... como una lámpara. Como una lámpara, sí. Entonces, esos farolitos son de papel celofán, de cartoncito, de papel, y ahí metes una velita dentro. Ajá. Entonces, esa velita la enciendes y ya tú como niño sales a caminar por las calles, porque también hay barrios o colonias en donde alumbran muy bonito. Entonces, ya sales como que a caminar, como si fueras a pedir dulces en Halloween, pero Ajá. Esta vez vas a caminar, vas a pasear con el adulto, ¿sabes? Okay. Y te llevan y te sacan y te compran cosas, no sé, de que un helado, o sea, hacen cosas que les gusta hacer a los niños, o sea, algo diferente, extraordinario de lo que siempre hacen como papá e hijo, ¿sabes? Ajá. Entonces salen con los farolitos a caminar y en las terrazas de las casas prenden velitas de colores. Ajá. Estas velitas son velitas del Día de las Velitas, o sea, no es que vas a agarrar los velones que tiene tu abuelita o las velas estas que venden en las tiendas cuando se va la luz, no. Bueno, algunas personas sí lo hacen, pero estas en particular son velitas de colores muy chiquititas, son más o menos como de este tamaño. Ajá. Y se ponen así en las terrazas de las casas. Y ahí iluminan pues toda su casa. Okay. Sí, fíjate, como bien dices, esa festividad, pues yo la conocí por ti, porque pues aquí nunca la he visto. Digo, tal vez en algún lugar del país se celebre o se realice, pero pues yo nunca la había visto. Y fíjate, he visto fotografías muy bonitas de pues que sucede en Colombia de la festividad, donde pues en las calles se ven todas las velas o desde arriba todo iluminado. Entonces, sí. O sea, visualmente y es en todo el país, es en todo el país. Ok. Hay una actualización que yo últimamente he visto
Y es que a las velitas hay unas que les ponen como que esperanza, fe, prosperidad, amor, paz, abundancia, como para intencionarlas, por así decirlo. Entonces ahí los ponen. Algunos también creo que le ponen el nombre de algún familiar o algo que como que pedir por esa persona, ya sea porque esa persona ya partió, o sea porque también, no sé, o está atravesando por algo de salud. Entonces, he visto como esas actualizaciones o modernidades en los últimos años, porque yo hace muchos años que ya no vivo un Día de las Velitas. Y tú dirás, bueno, pero hasta ahorita de pronto es emocionante, pero hay algo más emocionante todavía, y es el día siguiente, el 8, porque nos parábamos tempranito, de eso de a las 4 de la madrugada, a poner las velitas, como bien lo dijiste, en el centro de la calle. Entonces, haz de cuenta que en algunas veces cerrábamos tanto arriba, bueno, los vecinos cerraban de que hasta arriba y abajo, y se pintaba todo, la calle en medio se pintaba, que era donde se iban a poner velitas, pero eso se ponía de que 2 días antes lo pintaban, toda esa calle. Y luego entonces el día 8 por la mañana, en la madrugada, ahí todos los vecinos nos levantábamos bien temprano, y poníamos cada quien una velita, y ya llenábamos como que nuestra cuadra. Entonces, haz de cuenta que aquí está la calle y vienes y llenas tu espacio. Entonces, el vecino de enfrente llena un espacio y tú complementas el otro espacio. Y ya se cubrió todo el espacio que está entre los vecinos. Y así. Entonces, lo curioso de esto es que cuando ya la velita estaba muy chiquita, ya la podíamos quitar. Los niños, malamente. Entonces, ya la quitábamos y la guardábamos en alguna bolsita, en algún saquito, y también guardábamos la cera, que ya ves que todo esto derrama así, y ya guardábamos eso. Entonces, jugábamos con algo muy peligroso, por cierto, y que no se recomienda que los niños jueguen con eso, precisamente por todo esto que hay en diciembre, ¿no? Que la pirotecnia y todo eso. Entonces, esto sí, digo, yo lo hacía, pero mi primo y yo éramos muy cuidadosos para hacerlo, porque tenía un primito de esos primitos que a veces somos como que muy uña y mugre. Y entonces, recuerdo que con mi primo Giancarlos nos íbamos y recogíamos, o sea, la cera, recogíamos las velitas y todo, y luego nos poníamos en el patio de su casa y hacíamos un hueco en el suelo. ¿Sí? Es de estos patios que tienen tierra, arena, ¿sabes? Hacíamos un hueco, poníamos la velita ahí abajo y colocábamos 2 clavos así, como si fuéramos a hacer una estufa, ¿sabes? Y poníamos una tapilla de Coca-Cola. Y ya la poníamos así, y ya luego poníamos ahí cera, se derretía, y ya luego eso sacaba como que una llamita. Y después ahí era donde tú le aventabas poquita agua, y eso hacía una llamarada inmensa, y eso se le llamaba volcán. Entonces, eso es una tradición. Entonces, por eso era que a mí me gustaba mucho. Y nos la pasábamos todo el día del 8 haciendo volcán. Entonces, te das cuenta que un momento ya como que nos cansábamos o nos regañaban porque no era permitido. O sea, por ejemplo, a mí mi mamá no me dejaba, ¿sabes? Y ahorita de pronto si ve el video me va a decir, entonces sí lo hacías. Entonces, sí, o sea, nos cansábamos o teníamos que ir a comer o algo, y ya luego al día siguiente o por la tarde o no sé, vamos a hacer volcanes, ¿sabes? Y hacíamos volcanes. Nosotros en nuestro ingenio de niño, recuerdo que, bueno, ayer en el capítulo de Stranger Things te dije, así eran los Gatorade en Colombia. Y es porque la tapa con la que, pues, del Gatorade era más grande. Entonces, si es más grande, la llamarada va a ser más porque grande. Tiene más capacidad. Sí, más capacidad. Y entonces eso hacíamos. O sea, nosotros éramos como que muy de que queríamos, ¿sabes? Más, como que más fuego. Y era como que lo padre de esa mañana. O sea, era como su tipo pirotecnia. O sí tenían una pirotecnia. Había algo que, bueno, yo siempre le he dicho chispitas mariposas, y es de que prendes así y haces de que, y salen como cositas, ¿sabes? A mí esas casi como que no me llamaban la atención, o reventar estas cebollitas, tampoco me llamaba mucho la atención, pero el del volcán, ese sí me gustaba mucho. Y era muy padre. O sea, recuerdo, si, no sé, mi primo Giancarlos me dijera, oye, un recuerdo tuyo y mío que te haya gustado mucho, yo diría que era ese.
Y era por eso era de mis días favoritos. Y ya cuando iba amaneciendo en ese día, recuerdo que mi abuelita ya tenía... Es que me acordé de mi abuela. Ya mi abuelita nos tenía listo de que un chocolatito caliente, con pan. Entonces la tarde anterior, ya de que fuimos por pan a la tienda, a la panadería, y al día siguiente pues ya mi abuela nos tenía a todos los primos. De pronto no a todos, porque algunos todavía estaban fuera porque no habían llegado de trabajar, de sus vacaciones y así. Pero los que estábamos ya era de que, y eran como, ¿qué te gusta? 6 de la mañana, 6:30 de la mañana. Y ya pues, imagínate, con un chocolatito caliente, pues sí es como que un muy bonito recuerdo pues que tengo. Y sí es algo, o sea, de que tú ves de que mucha gente se involucra. Se involucra el adulto, se involucra el joven, se involucra el adolescente, el niño sobre todo es el que más se involucra. Y es algo muy bonito, es una festividad que a mí me gusta muchísimo y espero que se siga haciendo. Fíjate, eso es lo bonito de estas festividades, estas tradiciones, que más allá que realizar el acto como físico, más allá del trasfondo religioso que exista, está esa conexión que logras hacer entre personas, entre amiguitos, entre familia, y eso es lo que te llevas al final del día y lo que te hace crecer y te da esos buenos recuerdos. Entonces, eso es lo bonito y lo que más se valora de esas tradiciones. Sí. Y me da risa porque dijiste algo ahorita, tiene un trasfondo religioso y todo eso. Y tú me preguntaste, ¿qué se celebra? Y yo te dije, ay, no sé si se celebra. Se celebra algo de la Virgen María. Y yo fue como que, sí, pero yo, o sea, no sabía. En su momento, alguien adulto en mi casa me dijo, claro, es por esto, ¿sabes? Pero a mí eso no me importaba. Para mí era el día de las velitas. Claro. Y es ahí donde, como niño, dejas de lado esa parte y pues te involucras desde otro punto, ¿sabes? Sí, desde la inocencia del niño, que solo quiere jugar, divertirte, todo eso. Se me hace muy lindo. Muy bonito. Sí. Fíjate, y algo que a mí me gusta mucho de eso, o sea, que ya me la contabas y pues todo lo que conllevaba, cómo lo hacías. Y pues esto era nuevo, lo que hacías con la cera, nunca me lo habías contado. Entonces para mí era como, o sea, yo no sabía que la cera tenía esa reacción. Sí. Entonces, lo que me gusta es que cuando llega esa festividad, por ejemplo, se empieza a viralizar en redes sociales de que personas que están en el extranjero, de que del otro lado del mundo, en Estados Unidos, en cualquier parte de otros países que no sea Colombia, la celebran. Y entonces eso es como que le da un valor agregado a toda esa tradición de que no la sueltas, porque como bien dices, o sea, más allá de la connotación religiosa, o sea, es eso bonito que te hace conectar con tu pasado, con tus recuerdos, con tu familia, y es la manera en cómo siguen presentes a través pues del tiempo y de la distancia. Sí, claro. Entonces, lo increíble de estas tradiciones. Sí. Y pues bueno, ahorita vamos a brincarnos del otro lado, porque ya se nos viene también una celebración muy importante y es pues lo que aquí vemos, ¿no? En México. Sí, aquí inicia un periodo muy extenso de muchos días, que es el llamado Guadalupe Reyes. Entonces, este periodo inicia el 12 de diciembre, que es cuando se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe. La guadalupana, la guadalupana. O sea, la connotación religiosa está de entrada. Días previos al 12 de diciembre empiezas a escuchar como... Todos recuerdan el sonido de Jumanji. Exacto. Ese sonido. Entonces, se empieza a escuchar por, no sé, cerca o lejos de donde vivas, pero de que lo vas a escuchar días antes del 12, lo vas a escuchar. Viene esta tradición que para mí es completamente nueva, porque nunca la había visto pues donde yo vivía antes. Entonces, son los matachines. Estas personas lo que hacen son pues procesiones bastante largas desde un punto de la ciudad
hasta la Basílica de Guadalupe. De Guadalupe. Y estas personas son adultos, jóvenes, niños, que pues empiezan empiezan su camino hacia la basílica y van vestidos con atuendos pues muy coloridos y muy pues increíbles también, porque hace cuenta que tienen una especie de huaraches o chanclas o no sé cómo llamarlo, como muy representativo de pues de esta tradición, de esta celebración, que son muy coloridos. Entre ellos pues traen como especie de cascabeles, de muchos colores, plumas, penachos. Y lo que sí siempre va es el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Entonces, esta festividad pues es muy representativa del centro y del norte del país. Y esta festividad supuestamente se origina en Europa y después cuando vienen los españoles para acá, pues esta tradición que trae se empieza a mezclar con toda la cultura que hay aquí y nace esta nueva tradición de los matachines. Ok, sí. Imagínate, si era nuevo para ti, también era muy, muy, muy nuevo para mí, porque en Colombia sí conocemos la Virgen de Guadalupe, pero no es como que sea nuestra Virgen, ¿sabes? Entonces, es también totalmente nuevo para mí. Y yo cuando recuerdo el primer año, yo escuchaba los tambores, tum, 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 y yo te preguntaba, ¿qué es? Tú me decías, no, pues que son los matachines. Y ya luego recuerdo, todas las noches, me imagino que es como que el tiempo que tienen ellos libres para ensayar y es cuando lo hacen. Ya escuchamos, hoy es 27 de noviembre, 27. Y ya escuchamos, o sea, ya yo llevo como que desde que empezó noviembre, que ya escuchamos que ya están ensayando. Y de hecho ya vimos una procesión en el centro. Ah, sí, es cierto, ya vimos una. Sí, y como dices tú, se involucran niños, todo. Sí. Yo tengo una amiga que su nieto tiene como unos 6, 7 años más o menos, y el niño ya está ahí. Y el niño danza, porque creo que la palabra es danzar. Ellos danzan en esta, como en honor a la Virgen, ¿sabes? Claro. Y durante todo este tiempo, a partir del 12 de diciembre, empieza todo un montón de celebraciones, o sea, empieza un montón de fiesta. Por ejemplo, se empieza a poner el pesebre. El camino que lleva a Belén. Ya sabes, no sé si llegaste a ponerlo tú. Tengo vagos recuerdos de niño de haber estado presente en un pesebre, que pues este pesebre es la representación pues artesanal del nacimiento de Jesús. Sí. Entonces en este pesebre lo que se pone o se representa pues son todo este establo donde pues supuestamente Jesús nació. Se pone a la Virgen María, a José, a los Reyes Magos, animalitos como vacas, burros, a los Reyes Magos. Entonces creo que al niño Jesús, al bebé, a Jesús se le pone hasta el 24, que es cuando nace. Y que supuestamente a los Reyes Magos se les va acercando conforme. Sí. Entonces, pues eso era bonito. O sea, de niño, pues, ponle que no era tan divertido, pero pues sí te guardabas o te ganabas un buen recuerdo. Sí, que fíjate que para mí, yo en mi casa no poníamos pesebre, pero en casa de mi primo sí ponían pesebre. Y si era de que le metíamos como piedras abajo. Sí. Como para que se viera como que todo el recorrido, el paso, la oveja. Esa oveja que siempre se caía, siempre había como que pegarla con algo, porque siempre hay una oveja rebelde, creo que en todos los pesebres hay una. Y pues sí era. Pero ahorita que dices que había una... empieza como que toda una mezcla aquí de tradiciones y demás. En Colombia hay uno que se llaman las novenas. Campana sobre campana. Y esas novenas empiezan el 16 de diciembre y terminan hasta el 24 de diciembre. Y es algo muy bonito, ¿sabes? Porque también es una parte también como de los niños, de celebración, porque estas novenas son generalmente hechas por personas, cualquier tipo de persona la puede hacer. Y también las hacen en las iglesias y todo eso. Tiene una connotación también religiosa. Exactamente. Y aquí vas todas las noches. Vas a esta novena, pon tú que empieza a las 8 de la noche y van los niños, creo que la edad límite son 11, 10 años más o menos. O sea, una novena es que una misa o... Podría decirte que es como una misa para niños, porque la estructura de la novena es que hay una oración de todos los días y se le hace una oración a la Virgen María,
una oración a San José, una oración al Niño Jesús. Okay. Y cada día tiene como, como algo escrito en un librito, porque hay un librito de las novenas, y se dice. Y después de decir eso, hay partes en donde se cantan villancicos. Okay. Y entonces ahí entre parte y parte Claro. vas cantando los villancicos con todo, que hay una... bueno, yo tengo un recuerdo muy bonito que... ¿cómo se llaman estas que hacen así? Pandereta. Ajá. Bueno, yo tuve de dos tipos, no, de tres tipos. La primera me la hizo mi papá. Uh-huh. Y era de que teníamos que era como una rama de un árbol y tenía como especie de así, de esta forma, y mi papá le ponía un alambre aquí y otro acá. Okay. Y con las tapas de la Coca-Cola, ajá, las aplastaba todas y con eso hacía el sonidito. Ajá. Porque con eso se entona los villancicos. Ajá. Y ya, bueno, ya luego tuve una más pro que mi papá me compró y era la pandereta de hacerla así. Y como a mi papá le gusta mucho la música, él tenía unas maracas. Ajá. Y bueno, mi hermana tenía una, yo tenía una. Creo que eran dos. Yo asumo que una era para mi hermana y la otra para mí. Pero también me las llevaba para la novena. Entonces esos eran mis instrumentos más pro que tuve para la novena. Porque pues estaba el improvisado de mi papá, que ese era muy bonito. Esos son muy bonitos recuerdos que tengo de él. Y en las novenas, en la última noche, que es la noche del 24 de diciembre, se dan regalos. Ajá. Entonces, obvio, o sea, como niños vamos con el interés de, ay, nos van a dar el regalo. Ajá. Y pues por eso vas, ¿sabes? Y tienes que ir todas las noches. Si faltan, no sé, de que 3 días o algo, pues los organizadores de la novena te sacan. Ajá. Pero como es algo como de niños y como de unión y todo eso, pues algunos dicen, no, pues vamos a darles regalos, claro, ¿sabes? Y hay novenas que dan muy buenos regalos y, no sé, regalos de marcas y así. Y hay otras novenas que sí dan unos regalos un poquito más, ¿cómo se dice? Sencillos, simbólicos. Pero es algo muy bonito también. Ok, muy bien. Y después de todo esto, del pesebre, de estas novenas, también lo que ocurre son las posadas. Por ejemplo, las posadas tienen esta connotación religiosa, pero se le ha dado la vuelta y se han adaptado pues a todo tipo de costumbres en pues un montón de lados. Por ejemplo, aquí las posadas son básicamente, las que yo he vivido, son como la cena navideña de las empresas donde trabajas. Sí. O sea, no hay como que... La fiesta de fin de año. Exacto, la fiesta de fin de año. Entonces no hay como que, bueno, en las que he estado no ocurre nada religioso. O sea, no se entonan villancicos, no hay como que pues oraciones ni nada de eso. Simplemente es una fiesta. Entonces la connotación religiosa que tiene el origen de estas posadas, pues básicamente es todo el recorrido que tuvieron María y José, pues para ir pidiendo pues posada. Para el nacimiento de Jesús. O sea, de ahí nacen estas posadas. Sí, que de hecho del centro de México para el sur, hacia el sur, es donde sí tienen como que esta connotación de cantar villancicos, de ir y cómo es que es en todo el país, simplemente que en determinados lugares sí le dan esa connotación o no, pero sí es en todo el país. Por ejemplo, en el norte pueden hacer villancicos y darle la connotación tal cual es, y en el sur también. Sí, que fíjate que cuando yo llegué aquí y yo veía que no hacían novenas, y yo, bueno, pero ¿y las novenas dónde están? O sea, así como me pasó con el Día de las Velitas, me pasó con las novenas aquí. Y entonces yo decía, bueno, entonces no hacen, o cómo los niños aquí les celebran esto. Y ahorita buscando la información y todo eso, las posadas son las novenas, porque si te llevas, si vas y las pones en similitud, empiezan el mismo día, acaban el mismo día, y también cantan villancicos. Exacto. Entonces, y tiene la misma connotación de el recorrido de María y José en el burrito pidiendo posada. Exacto. Y dentro de estas fechas, como bien lo dices, en estos 9 días, también ocurren cierto tipo de tradiciones que, por ejemplo, aquí yo no he visto. Pero, por ejemplo, en el sur del país hay una tradición muy interesante y bonita que yo recuerdo mucho, que es el viejo chalón.
que el primer viejo chalón que yo conocí fue porque lo hizo mi papá. Y básicamente es como representar todo lo que sucedió en el año y que quieres ya eliminarlo todo. O sea, ponerlo, plasmarlo en un muñeco que pues tú agarras, no sé, un pantalón viejo, una camisa vieja, zapatos viejos. Algo que ya no uses. Ajá, lo que quieras ponerle. Entonces lo que haces es coser todas las extremidades de este muñeco. Ajá. Y pues juntarlo, pantalón y camisa. Entonces agarras un montón de hojas de lo que encuentres que esté muy seco y lo rellenas. Ya luego le haces una cara y creo que mi papá le había puesto hasta un sombrero y le puso una botella de cerveza. Entonces, y lo había rellenado, creo que enfrente de la casa, bueno, ahí en la casa habían 3 árboles de almendras y ya ves que sueltan un montón de hojas. Entonces creo que con eso lo había rellenado, o si no con hojas de plátano, no me acuerdo. Entonces, el primero que yo conocí fue porque mi papá lo hizo. Y se rellena todo esto y luego le ponen también estos fuegos artificiales que explotan. Entonces, la festividad o la tradición es que lo terminas de hacer y ya después lo sientas enfrente de tu casa y pues ahí está así el muñeco. acostado. Ahí está sentado y pues toda la gente pasa, lo ve y así. Durante la noche o las tardes, los niñitos agarran ese viejo chalón, ese muñeco, se lo cargan encima y lo andan paseando por todos lados. Los niñitos levantando el evento. Y entonces lo que empiezan a hacer es cantar estos villancicos y piden dinero. ¿Te sabes la canción? O sea, sí recuerdo más o menos que dice, ¿cómo decía? 346 minutos más tarde. Que ha dejado hijos, que ha dejado Mucho más tarde. para el año nuevo. Mañana. ¿Pero qué dice antes? Decía algo más o menos como, ahí viene el viejo muriéndose de risa, que ha dejado hijos, para el año nuevo, Entonces esa cancioncita la empezaban a cantar, iban casa por casa, y pues ya las personas pues les daban dinero, propina, o pues les daban dinero, vaya. Fíjate cómo cada cultura... cada país nos parecemos tanto, porque en Colombia no se llamaba el viejo chalón, se llamaba el año viejo. O bueno, así recuerdo yo que así le nombraban. De pronto en otro estado. Era un muñeco también. Era un muñeco tal cual como tú lo describiste, así es. Que lo cosen, que la ropa vieja, que esto, que lo otro, nada más que ya no se rellenaba con hojas, lo rellenaban con acerrín, lo que sobra de la madera, se rellenaba. Y sí, o sea, efectivamente... le ponen de que algo de cerveza, algo de ron, no sé, así, y está ahí tirado. De igual manera, se prenden en el año, 5 minutos antes, creo que se prende en Colombia y empieza como que a hacerle esto. Nada más que, así como los mexicanos son muy creativos, los colombianos también son bastante creativos y bastante, les gusta mucho, allá decimos que es la guachafita, que es como aquí en el norte le dicen brete o fiesteros, pues. Como que hacer todo este desorden, esta fiesta. Y recuerdo que cuando salió, bueno, fue en el año en que yo me vine para acá, porque fue en el 2014. Estaba de moda el famoso chikungunya, este mosquito y así. Sí. Entonces recuerdo que la mejor amiga de mi hermana hizo uno, lo configuró y lo hizo así de esta manera. O sea, ella hizo un chikungunya. Y ese era el año viejo. Le van dando como que toda esta vuelta del personaje que está. ¿Y qué crees que hicieron en el 2020 o 2021? El COVID. Hicieron así un muñeco, o sea, igual un virus hicieron, y pues siempre era... Sí, pero le han dado como que esta vuelta. Se le da el enfoque como lo que quieres ya eliminar y dar por... Sí. Lo único que no tenían era como que esa parte de aquí de la que agarraban los niños y daban, pero allá pues sí se le daba así de que todo mundo pues sí se queda como que asombrado de el año viejo. Ok. Y como bien dices, a las 11:59 del 31 de diciembre ya se ponía en la calle
ese viejo chalón, se agarraba, se ponía en la calle y se le prendía fuego. Entonces, 12 de la medianoche del 1 de enero, eso ya estaba en llamas. Y yo recuerdo que, o sea, es un muy bonito recuerdo para mí, porque yo recuerdo ya tener sueño, pero yo veía que era algo como muy importante para mi papá, y pues sí quería como estar ahí presente y todo, y al final del día pues era entretenido, era divertido, y luego empezar a escuchar cómo empiezan, pum, 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 pum. Ajá, empieza a tronar todo eso, y pues es un bonito recuerdo. Y fíjate que cuando me fui a estudiar la prepa, pues ya no la pude estudiar ahí donde vivía. Tuve que estudiarla en otro lugar. Ahí tenían la costumbre que era muy similar, simplemente que no era un muñeco, sino que ahí lo que hacían era cortar una rama de un árbol y la adornaban. Yo lo que recuerdo era como un árbol de Navidad, simplemente que como una rama. E igual hacían la misma dinámica de que un montón de niños, un grupo de niños iba casa por casa entonando una cancioncita, un villancico. Aquí está la rama que les prometí, naranjas y limas y limones. Pues para empezar a recaudar dinero y pues poder comprar dulces o lo que fuera pues para las fiestas de fin de año. Y pues esa sí no la viví, pero pues sí la recuerdo, y pues es como en un mismo estado cambian diferentes como que esas tradiciones, que de pasar a un muñeco se pasa a ser una rama, y ponle que la cancioncita ya es diferente. Sí, y fíjate que es relativo, como dices tú, en un mismo estado, pero es relativamente cerca. O sea, porque cerca. Yo conozco, y creo que la diferencia es de media hora, ¿no? En carretera. Aproximadamente. Y o sea, ¿cómo cambia? Ajá. Allá era una ramita, acá un muñeco. Un muñeco. Y pues es como que muy, siempre es muy divertido toda esta parte de las celebraciones, porque es precisamente eso que nos hace como, creo que por eso diciembre es como que tan querido por muchas personas. Por eso algunas personas dicen, ¿cuál es tu época favorita? La Navidad. Exacto. No, y también tiene el trasfondo de que como ocurren tantas cosas, tantas celebraciones, tantos recuerdos, a veces cuando hay situaciones que es todo lo contrario, que ya no se puedan vivir o recordar tan bonito como antes, se torna nostálgico, se torna hasta triste, porque ya no suceden estas cosas. No sé, entonces sí es como que el trasfondo como nostálgico de este mes. De estas fiestas. Con tantos contrastes, tantos colores. Sí.